Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a explicar toda la plataforma de Binance, vamos a verla por completo dentro del ordenador y si te interesa también aprender cómo funciona dentro del celular te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas para que lo veas después de ver este y te enteres de cómo funciona la plataforma desde tu teléfono móvil y puedas utilizarla siempre que quieras, donde quieras, ya que siempre llevaremos un teléfono móvil encima. Antes de comenzar, si no tienes una cuenta te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital y de esta forma puedas ahorrar en criptomonedas para comprar otras. De todas formas te recomiendo primero ver este tutorial para ver si te gusta la plataforma, si te parece intuitiva y luego tomes la decisión de crearte una cuenta. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como ya sabréis Binance es una plataforma súper completa. En este video tutorial vamos a ver toda la interfaz y todos los apartados que contiene dentro del ordenador para que vosotros lo entendáis perfectamente. Si llevas suscrito al canal un tiempo sabrás que hice un tutorial completo sobre Binance hace relativamente un tiempo y por eso hago este tutorial para actualizarlo con los nuevos apartados que la plataforma presenta y todo de manera más actualizada. Hablando de actualizaciones también te voy a dejar mi Twitter en el primer comentario para que puedas seguirme y tener las mejores noticias cripto o podamos conversar y preguntar dudas por mensaje directo si lo prefieres. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso yo la tengo en modo oscuro. Podéis ponerlo también en modo clarito si vosotros lo preferís, pero en este caso yo lo prefiero en modo oscuro, primero para optimizar la batería y luego para que no me haga tanto daño a la vista. Evidentemente yo ya estoy registrado dentro de una cuenta, pero si no te has registrado, bueno, pues te creas una cuenta y te registras. Una vez te registras, vamos a empezar por la parte de nuestro perfil, que es lo que nos aparece aquí a la derecha. Por cierto, también podremos cambiar el idioma y la moneda de referencia. En este caso yo lo tengo en inglés, pero lo voy a cambiar a español para que todos lo entendamos perfectamente. Por eso nos vamos a ir a español y vamos a poner español internacional. Luego en USD, en vez de USD, que son de dólares, lo que vamos a hacer es poner euro, que es la moneda de referencia de la Unión Europea. Así que vamos a poner euro como pone aquí. La opción de descargar está para que te puedas descargar la aplicación en el teléfono móvil. Simplemente registrando este código QR te llevará a la aplicación automáticamente al App Store o al Google Play Store para que tú puedas descargarte la aplicación si tienes un iPhone o si tienes otro teléfono móvil Android. Aquí en la parte de nuestro perfil es donde nosotros vamos a ir ahora, donde si nosotros hacemos clic, primero vemos panel de usuario, billetera, órdenes, seguridad, identificación, programa de referidos, centro de tareas y un mogollón de cosas. Generalmente en la parte de nuestro perfil es donde nosotros podremos realizar todas las configuraciones de nuestra cuenta y podremos ver todos los activos que tenemos. Por eso si nosotros primero empezamos por el panel del usuario, encontramos primero el balance de nuestra cuenta, luego encontramos el balance de las otras cuentas que tenemos y esto es muy importante de entender, ya que dentro de nuestra cuenta de Binance encontraremos una visión general, pero luego encontraremos muchas billeteras que nosotros podremos utilizar en diferentes productos de Binance. Por ejemplo, encontraremos la billetera Spot, que es con la billetera con la que nosotros podremos comprar y vender criptomonedas para que sean de nuestra posesión o venderlas para coger otras criptomonedas o simplemente dinero fiat. Luego encontramos la billetera de futuros, la billetera de inversión y la billetera de margen, por poneros algunos ejemplos. Básicamente cada billetera va dedicada a un producto en concreto de la plataforma de Binance. Esto lo que te permite a ti es gestionar el dinero de una manera más eficiente y que tú puedas focalizar todo ese capital o dividirlo en unos porcentajes concretos dedicados a unas actividades o dedicados a otras. Básicamente, si nosotros, por ejemplo, en Spot tenemos una cantidad, pues esto es lo que nos pone aquí, por ejemplo, los 798 euros que tengo en Spot, pero si nos vamos, por ejemplo, a la cuenta de futuros, pues tengo 2 dólares y evidentemente estos 2 dólares no se encuentran dentro de la billetera Spot y se le da un uso totalmente diferente. La verdad que la función que tiene cada billetera es muy importante y todas esas criptomonedas van a ir dirigidas a esa actividad en cuestión. Aquí arriba nos aparece el botón de transferir para que nosotros podamos transferir de una billetera a otra. Imaginad que, por ejemplo, queremos transferir este USD de la billetera de futuros a la billetera Spot, pues le daríamos a transferir y aquí elegimos desde dónde, pues pondríamos, en este caso tenemos que quitar billetera de futuros de aquí, vamos a poner margen cruzado aquí y aquí en vez de fiat y spot pues ponemos futuros USDM y me parecen 1,76 y podríamos transferirlo desde una billetera que sería la de futuros a la billetera de margen o a la billetera por ejemplo de fiat y spot que también aparecen los 1,76 de la cuenta de futuros USDM. Cerramos esto de aquí y hemos aprendido también a transferir. Si nos volvemos a la billetera Spot, vemos que nos aparece la posibilidad de depositar, retirar,
o de tarjeta de regalo. Básicamente aquí es donde nosotros vamos a tener la opción de depositar dinero desde nuestras cuentas o podemos retirarlo también desde la billetera Spot. Básicamente con retirar se refiere o bien retirar a otra cuenta de criptomonedas, a otra billetera, o básicamente se refiere a retirar a tu cuenta bancaria. Vamos a verlo en detalle. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de depositar, nos aparecerán diferentes opciones. Lo primero que nos aparece es el depósito de dinero fiat. Aquí nosotros podremos elegir la diferente moneda que podemos depositar, libras esterlinas, euros, etcétera, y los métodos que nos aparecen para poder depositarlo. Por ejemplo, nos aparece tarjeta bancaria, billetera de Afkas, P2P Express. Y te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde hice una serie de vídeos con diferentes opciones de depósitos para que puedas depositar tu dinero de manera guiada, sencilla e intuitiva, evidentemente con las menores comisiones posibles, para depositar tu dinero de tu banco a tu cuenta de Binance, súper fácil y súper sencillo. La verdad que te lo recomiendo. En este caso podemos hacerlo por billetera Afkas, tarjeta bancaria, P2P Express, y que es importante saber que temporalmente las transferencias SEPA están bloqueadas, que no significa que lo vayan a estar para siempre, pero actualmente lo están. También podremos depositar criptomonedas y enviarlo de una billetera a otra. Evidentemente esto es algo más complejo de explicar y te recomiendo que te mires los vídeos de los tutoriales. El concepto que tenemos que tener en cuenta aquí es que nosotros podremos enviar criptomoneda de una billetera, por ejemplo de Binance a KuCoin, de KuCoin a Binance, de Kraken a Binance o a MetaMask o a donde sea, utilizando la blockchain de la moneda en cuestión. Podremos depositarlo aquí sin ningún problema. De la misma manera lo que podremos hacer es retirar. Si nosotros le damos a retirar, como hemos visto ahí, podremos elegir la moneda a retirar, ¿vale? Por ejemplo, ponemos euros, podemos retirarlo por tarjeta bancaria Visa. Si nos vamos a otros pagos, pues nos pone por billetera de Afkas. También podremos hacerlo con las criptomonedas. Y si nos vamos a retirar criptomonedas, podremos enviarlo a otra billetera en cuestión, como hemos visto antes, que antes hablábamos de depósitos y ahora hablamos de retiros, es decir, de enviarlo de Binance a otra plataforma. Aquí nos tendríamos que poner la dirección de la billetera en cuestión, la red que vamos a utilizar, que sea compatible obviamente en este caso con Bitcoin, que es la moneda objetivo, y tendríamos que investigar evidentemente cuál es la red que menos comisión nos cobra al enviar estas criptomonedas. Por ejemplo, en este caso para Bitcoin, todavía no hemos introducido ninguna dirección de billetera, pero aquí, por ejemplo, si utilizásemos la red de Ethereum ERC20, nos cobraría 20 euros de base de comisión al enviar estas criptomonedas, lo cual a mí me parece súper elevado. Al igual que con los depósitos, te voy a dejar una lista de reproducción con los retiros aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo a cómo retirar tanto fiat como criptomonedas con las comisiones más bajas y de manera súper guiada. No es un proceso simple, es importante ser consciente de lo que se está haciendo para no cometer ningún error y perder nuestro capital por el camino. Me parece importante que lo entendáis y por eso os he dejado la lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. Vamos a cerrar esto de aquí y dentro del panel del usuario, que es donde nosotros estábamos, también podremos ir a la parte de billeteras, que es lo que hemos visto antes: visión general, billetera spot, billetera margen, futuros, earn, cuenta pool, billeteras de fondos, opciones tradicionales, historia de transacciones y extracto de la cuenta. Básicamente aquí en la sección de billetera es donde nosotros podremos gestionar las diferentes billeteras, podremos transferir dinero de una a otra, y si por ejemplo nos vamos a la billetera spot, que es la billetera donde nosotros almacenamos las criptomonedas que están en nuestro poder y que hemos comprado, nos aparece lo que hemos visto antes, unos 800 euros, y aquí a la izquierda las opciones de las diferentes billeteras. Como he comentado, cada billetera tiene una función en concreto, y esas criptomonedas que se encuentren en esa billetera son las que podremos utilizar para esa función en concreto a la que está destinada esa billetera. Si por ejemplo la billetera de futuros está destinada a operar en futuros de criptomoneda, pues únicamente el capital que esté en esta billetera es el que podremos utilizar en futuros. Si por ejemplo queremos invertir las criptomonedas, pues tendremos que tenerlo en la billetera Earn, y de esta manera para todas las billeteras. Si nosotros nos volvemos a las partes de nuestro perfil y nos vamos a panel de usuario otra vez, aquí abajo podemos hacer scroll down y encontrar los niveles de comisiones cuando nosotros hacemos trading. Esto me parece importante de saber y por eso os he dejado abajo el link de referidos para que podáis reducir estos niveles de comisiones y reducirlos con ese 10% que os he dejado. También podremos pagar las comisiones con BNB, es decir, con un 25% de descuento, que BNB es la criptomoneda de Binance, y de esta manera reducirlas aún más. Me parece interesante que le echéis un vistazo porque aquí podréis saber las comisiones que os están aplicando dentro de la plataforma de Binance y compararlas con otras plataformas si a vosotros os apetece. Luego en la parte de seguridad, identificación,
pago por programa de referidos, básicamente podremos gestionar la seguridad de la cuenta, cambiar la contraseña, activar el factor de doble autentificación, lo cual os lo recomiendo, y también os recomiendo los códigos anti-phishing para que no exista la posibilidad de robaros vuestra cuenta. Me parece súper importante, ya que siempre que nos envíen un correo va a aparecer ese código anti-phishing y que no nos puedan estafar. Me parece importantísimo y por eso le doy mucha importancia. Obviamente en la parte de identificación nosotros tendremos que subir nuestro documento de nacionalidad, o bueno, puede ser un pasaporte, o puede ser el DNI, o puede ser lo que sea, pero que tiene que verificar que eres tú el propietario de la cuenta. El programa de referidos es básicamente que nosotros podamos referir a otras personas, y en los ajustes pues podremos cambiar las configuraciones de la cuenta en cuestión. Aquí podremos gestionar el tema de las órdenes, las notificaciones, podremos activarlas o desactivarlas, y el marketing y análisis, bueno, pues podemos seleccionar que Binance comparta nuestros datos si nosotros queremos. Una vez vista la parte de nuestro perfil, ahora nos vamos a ir a la otra parte del menú, la parte superior izquierda, donde vamos a ver opciones como por ejemplo comprar, vender criptomonedas, Binance Futuros o Binance Earn. Para eso lo que vamos a hacer es prestar especial atención a la parte de aquí arriba a la izquierda, como hemos dicho. Vamos a hacer clic sobre el logotipo de Binance, que nos va a llevar a la página principal. De aquí es donde nosotros vamos a prestar especial atención a esta parte. Lo primero que nos sale es comprar criptomonedas. Nos aparece euro, utilizando euro como la moneda nacional, y aquí nos pone depósito con tarjeta, tarjeta de crédito, débito, comercio P2P, balance en efectivo o pago a través de terceros. Básicamente aquí Binance te está dando algunas opciones para que tú puedas depositar tu dinero y comprar criptomonedas. Es un acceso rápido, básicamente a lo que hemos visto antes en la billetera Spot al depositar nuestro dinero. Lo único nuevo que nos aparece es depósito mediante terceros. Vamos a verlo paso por paso. En este caso, si nosotros entramos directamente a depósito con tarjeta, vamos a encontrar lo que hemos visto antes, como os he dicho. Primero encontraremos que podemos seleccionar una divisa y realizar un depósito con tarjeta bancaria donde nos van a cobrar un 1,8% de comisión, lo cual a mí me parece sinceramente bastante elevado, al menos comparado, por ejemplo, con los depósitos de billetera Afkas. Luego, si nosotros volvemos, podremos comprar por tarjeta de crédito o débito, que es otro acceso como el que hemos visto antes. Podremos también realizar comercio P2P, y el comercio P2P se define como el comercio entre dos personas, P2P, person to person, y también hice un tutorial muy extenso sobre este tema. Nosotros podremos comerciar y dar nuestro capital a otra persona para que nos realice una transferencia de criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. Para que lo entiendas súper completo y súper sencillo, te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas, como he estado haciendo a lo largo del vídeo, haciendo referencia a esta serie de tutoriales para que tú complementes toda esta educación y toda esta formación sobre la plataforma de Binance y puedas entenderlo por completo y exprimir al máximo esta plataforma cuando tú la vayas a usar. El balance en efectivo, nosotros podremos ir aquí y comprar con los euros que tenemos en la cuenta. En este caso prácticamente no tengo casi ningún euro, tengo 0,04, pero esta no es la forma que yo te recomiendo si quieres comprar o vender criptomonedas. Así que vamos a ver la última, que es pago a través de terceros, donde podremos utilizar una empresa, en este caso Simplex, Pansa o alguna otra que nos aparecerá por aquí, y esto lo que te quiere decir es que básicamente tú vas a enviar tu dinero a una plataforma intermediaria, llamémoslo este brazo de aquí, y tú cuando le envíes tu dinero a esta plataforma lo que va a hacer es convertir este dinero en criptomonedas y te lo va a enviar a la plataforma de Binance. Obviamente estos depósitos van sujetos a comisiones y es importante entender qué comisión nos está cobrando, ya que muchas veces no nos lo dice. Y nosotros cuando realizamos este depósito, aquí nos realizan unas comisiones y luego nos llegan menos criptomonedas a nuestra cuenta en cuestión. Por eso te recomiendo que analices las comisiones que te van a cobrar y que mires la lista de reproducción que te he dejado antes arriba en las tarjetas sobre los depósitos para que aprendas sobre esto y también puedas comparar las comisiones de un método a otro y elegir el correcto en función de lo que a ti te convenga o del método que tú quieras utilizar. Básicamente estas empresas intermediarias en este caso serían Bansa o Simplex. Si nosotros por ejemplo elegimos SEPA, dice está saliendo de Binance.com y serás llevado a Bansa, socio de procesamientos SEPA. Y lo que os he comentado, básicamente Bansa va a hacer de intermediario entre Binance y entre tu banco a la hora de enviar ese dinero, llámalo euros, llámalo dólares, llámalo libras esterlinas, para que luego a tu cuenta le lleguen las criptomonedas. Esto me parece importante. Si nosotros por ejemplo introducimos 500 euros, aquí nos pone la cantidad en Bitcoin que nos estaría llegando, 0,015, y si nosotros aquí arriba ponemos euro Bitcoin y vemos por ejemplo el cambio que existe y ponemos 500 euros, son 0,016, que obviamente aquí nos quitan un poquito por comisiones, nos estarían quitando 0,003 Bitcoin en este intercambio o en esta transacción, lo cual a mí me parece importante saber y también importante al comparar un método con otro.
Visto esto, ya hemos visto la parte de comprar criptomonedas y ahora nos vamos a ir a la parte de mercados que vemos en el menú de ahí arriba. Aquí básicamente vamos a encontrar las diferentes criptomonedas y los diferentes intercambios para poder comprar en el mercado. Nosotros aquí podremos ver primero las monedas destacadas. En este caso estamos en un día de pérdidas donde básicamente el mercado está haciendo correcciones a la baja y estamos en niveles de rebajas para que nosotros podamos comprar a niveles de precio más bajos de lo normal. Aquí nos aparecen las monedas destacadas, las que están listadas nuevas en el intercambio de Binance. Luego aquí vemos las principales monedas ganadoras, vemos también las monedas de mayor volumen, en este caso Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Y abajo encontramos el menú donde podemos ver todas las criptomonedas, mercados de spot, mercados de futuros o nuevos listados. Básicamente, si nosotros, por ejemplo, damos a todas las criptomonedas, encontraremos una clasificación de ellas según la capitalización en el mercado. Aquí nos aparece la capitalización y se están clasificando de esta manera. Nosotros encontramos, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, etcétera. Encontramos una lista súper grande de hasta más de 200 criptomonedas, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos pasar a la siguiente página, podemos pasar o podemos utilizar el buscador si, por ejemplo, buscamos alguna moneda en concreto. Por ejemplo, si buscamos Polkadot, ponemos DOT y aquí la encontramos, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí y vamos a abrir un mercado, en este caso el más famoso de todos, que es el mercado del Bitcoin. Vamos a darle a operar y se nos va a abrir esto de aquí. Dice, elige tu versión trading avanzado o trading clásico. Yo recomiendo siempre utilizar el avanzado, ya que podremos hacer un análisis y además tiene muchas más opciones para que entendamos lo que se está pasando dentro del mercado. Te dice, bienvenido a Binance Spot. Puedes ver este tutorial para aprender cómo utilizarlo, pero yo te lo voy a explicar rápidamente. Por supuesto, también he hecho vídeos sobre cómo comprar criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. Por eso te recomiendo también complementar esto que vas a ver ahora con esos videotutoriales sobre cómo comprar criptomonedas dentro de Binance. Suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales de Binance y aprender súper rápido y súper sencillo entreteniéndote con estos tutoriales que estás viendo. Nosotros vamos a cerrar esta guía de iniciación y vamos a ver paso por paso qué es lo que nos aparece. El menú es exactamente el mismo, comprar cripto, mercados, bla bla bla. Vemos también las órdenes, vemos también nuestro panel de usuario, pero aquí nosotros es donde vamos a poder elegir el intercambio en cuestión. En este caso estamos en Bitcoin USDT, es decir, en este caso estamos comparando el Bitcoin con el USDT y si nosotros, por ejemplo, buscamos otra criptomoneda, podemos buscarla aquí. Si buscamos, por ejemplo, Ethereum USDT, le damos y se nos cambiará el gráfico para ver Ethereum USDT. Esta ventana de aquí la voy a borrar, pero como veis nos sale un gráfico de velas japonesas, donde podremos cambiar la configuración y la temporalidad. Por ejemplo, está en un día, pues lo cambiamos a 4 horas, lo cambiamos a 1 hora si queremos, podemos cambiar a lo que nosotros queramos. Aquí vemos los datos en este intercambio, vemos el precio, vemos el intercambio en 24 horas, está de menos un 15%, el máximo en 24 horas que ha marcado, el mínimo en 24 horas que ha marcado, y este es el volumen en 24 horas de Ethereum que se han comerciado en este intercambio. También podremos ver esta vista del gráfico, podemos ver la de TradingView o podremos ver el gráfico de profundidad para que nosotros podamos hacerlo a nuestro gusto y podamos configurarlo y sentirnos cómodos a la hora de operar. En este caso yo voy a poner el original para que lo veamos fácilmente. Podremos hacer también el gráfico extensible, lo podemos hacer más grande y aquí donde nos aparecen estas dos líneas podremos añadir indicadores técnicos. Yo tengo las medias móviles que lo vemos aquí en el gráfico que yo tengo por defecto, pero podremos añadir otros, por ejemplo las bandas de Bollinger, o podremos añadir lo que nosotros queramos, obviamente sabiendo lo que hacemos si tenemos una estrategia de inversión. Si hacemos scroll down, en este caso yo tengo aquí el volumen, ¿vale? Para que también podamos verlo, y si yo hago clic aquí, podremos tener la opción de dibujar gráficos y de dibujar cosas dentro de este gráfico. Podemos dibujar líneas de tendencia, por ejemplo, como estáis viendo, evidentemente, vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso el Ethereum parece que está en un momento idóneo de compra, ya que está, en este caso, en este canal, en un punto de soporte, y bueno, ya es cuestión de que vosotros hagáis vuestro análisis técnico y toméis vuestras propias decisiones. Aquí a la derecha nos aparece el libro de órdenes, donde vemos las órdenes que se están ejecutando, y aquí a la derecha, un poquito más, vemos que estamos en el mercado spot y que nos da la opción de comprar y de vender, donde podremos ejecutar diferentes órdenes dentro del mercado. Es importante tener seleccionado la parte de spot y no la parte de margen, ya que la parte de margen, evidentemente, nosotros necesitaríamos tener nuestro capital en la billetera de margen y además contamos con un apalancamiento de un 10%.
Esto es importante, ya que cuando nosotros estamos operando con apalancamiento significa que estamos operando con mayor cantidad de dinero que la que nosotros tenemos, y el riesgo de perderlo es mucho mayor a la vez que el riesgo de ganar. Lo que pasa es que si eres un novato y eres un principiante, no te recomiendo entrar en margen si no conoces lo que es el producto y si no tienes una estrategia clara de inversión. Aprovechando esto, también te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas sobre las órdenes de Binance, donde las expliqué muy en detalle para que tú la entiendas por completo. En ese videotutorial te explico la orden límite, la orden market, la orden stop limit y la orden OCO, para que tú puedas operar de una manera fácil y sencilla. En este caso, si tú quisieses comprar en tiempo real, le darías a market, que en este caso es ejecutar una orden a precio de mercado. El precio de mercado es 2.428, y aquí pondrías la cantidad de USDT que te quieres gastar. Por ejemplo, 100 USDT, le das a comprar Ethereum, y este Ethereum ya te aparecería en tu billetera spot de Binance. Lo tendrías comprado, evidentemente, en Ethereum, ya que estamos comprando Ethereum con USDT. Estaríamos comprando valor 100 USDT a este precio de aquí. De esta manera ya hemos visto cómo comprar criptomonedas dentro del mercado, eliges el intercambio que tú quieres y realizas la compra, obviamente con una moneda que tú sí tengas, porque si por ejemplo tú no tienes USDT, pues no podrías comprar Ethereum en este caso. Me parece bastante lógico. Luego, si nosotros nos vamos a la parte de trading, vemos la opción de convertir, donde podremos convertir una criptomoneda a otra. Veremos el interfaz clásico para comprar y vender criptomonedas, que es mucho más sencillo que este que estamos viendo aquí. Mira, vamos a verlo, pero básicamente consiste en lo mismo. Lo que pasa es que este es un poco más avanzado, y si nosotros, por ejemplo, vamos aquí, vemos que es un poco diferente, pero que no tiene las mismas cosas que tenía antes, ¿vale? Aquí abajo vemos las órdenes de mercado, podremos ejecutarlo y vemos el historial de órdenes. Esto es un poco más completo, donde nosotros podemos hacer dibujos en el gráfico y añadir diferentes vistas al gráfico, podemos ver más datos, más indicadores. Yo te recomiendo siempre que lo hagas en avanzado. Luego, si nosotros vamos a la billetera margen, entraríamos en la sección de margen. En la cuenta P2P sería la parte de person to person, que es el intercambio al cual te deja el tutorial arriba en las tarjetas previamente. Trading estratégico, básicamente te está diciendo que operes fácilmente como un profesional, es algo que veremos en futuros tutoriales. El farming de swap también lo vamos a ver a continuación, y el fan token también es algo que veremos en el futuro. Como te estarás dando cuenta, tampoco quiero que estés aquí 40 horas aprendiendo cómo funciona Binance. Quiero dividirlo en varios vídeos para explicarlo detalladamente y que no os aburráis mientras estáis viendo esto. Por eso, si tienes alguna petición en particular sobre alguna cosa que quieres aprender, déjalo abajo en los comentarios para que todos lo sepamos y podamos priorizar aquellas dudas o aquellos tutoriales que vosotros queréis que hagamos en este canal. Luego, si nos vamos a la parte de arriba, vemos los productos derivados, que son los futuros de USDM, de CoinM, opciones tradicionales, y esto da para un videotutorial en concreto. Tengo pensado actualizar el videotutorial que ya tengo sobre Binance Futures, y en este caso, si tú quieres aprender actualmente cómo funciona, mira la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque hice un videotutorial hace relativamente un año o así, donde expliqué cómo funciona Binance Futures dentro del ordenador y dentro del teléfono móvil, para que puedas operar siempre que quieras con el celular o con el ordenador, como tú lo prefieras. De todas formas, como te estaba comentando, lo voy a actualizar y dentro de poco voy a subir un video tutorial nuevo sobre Binance Futures, explicando todo por completo, de nuevo, con la nueva interfaz, con la nueva plataforma, etc. Lo que pasa es que el concepto que hay detrás es exactamente el mismo. Tú tienes que entender las órdenes, tienes que entender los conceptos de apalancamiento que estás utilizando en Binance Futures para conocer todos los riesgos a los que estás expuesto cuando haces este tipo de trading en el mercado. Como he dicho, esto todo lo vamos a ver en un video tutorial totalmente nuevo, donde vamos a explicarlo por completo para que se entienda perfectamente. Básicamente, la parte de derivados es para productos de alto riesgo, donde nosotros podemos hacer trading con apalancamiento y sobre todo vamos a aumentar el riesgo de ganar, pero también el riesgo de perder. Y como he comentado antes, si eres una persona nueva dentro de la plataforma o dentro del mundillo de las criptomonedas, te recomiendo que primero aprendas cómo funciona antes de meterte, ya que no queremos entrar en riesgo. Una de las partes interesantes de la plataforma de Binance es Binance Earn. Aquí nosotros vamos a poder invertir las criptomonedas que compremos en la billetera Spot. Por eso encontramos en Binance Earn todos estos productos que vemos aquí abajo. Básicamente, si nosotros hacemos clic en Binance Earn, aquí mismo, voy a cerrar esta pestaña de aquí, vamos a encontrar los diferentes productos de inversión de la plataforma de Binance. Básicamente lo que estoy intentando decirte es que tú vas a comprar una criptomoneda y esa criptomoneda que tú hayas comprado la vas a poder invertir en uno de estos productos de inversión, como puede ser por ejemplo el staking, como puede ser el Launchpad, como puede ser el BNB Vault o como puede ser cualquier otro producto, Ethereum 2.0, pueden ser todos estos productos que vamos a ver a continuación. Como vemos, hay un menú arriba de garantizado, es decir, de ganancias garantizadas de alto rendimiento, o también está la autoinversión.
Si nosotros bajamos hacia abajo, también vamos a encontrar preguntas frecuentes que responderán a dudas que los usuarios tienen dentro de Binance. En este caso vamos a la parte de garantizado y hacemos otra vez scroll down hacia abajo. Aquí vamos a encontrar absolutamente todos los productos de la plataforma de Binance y son productos que cada uno tiene una teoría detrás que tenemos que entender para saber dónde estamos invirtiendo. Por ejemplo, BNB Vault no tiene la misma teoría que, por ejemplo, Liquid Swap y tampoco tiene los mismos riesgos, ya que, por ejemplo, en Liquid Swap vamos a poder perder parte de la inversión y en BNB Vault no. Son productos flexibles que, por ejemplo, podemos retirar nuestro dinero siempre que queramos y, por ejemplo, Staking 2.0 no es un producto flexible, es un producto bloqueado. Por eso, como estás viendo, todo este mundillo de las inversiones dentro de Binance, donde podremos invertir las criptomonedas que compremos, es un tanto complejo y sobre todo es muy amplio y tendremos que conocerlo para poder invertir nuestras criptomonedas. Yo siempre abogo por realizar una inversión en la que entendemos en lo que estamos invirtiendo, ya que de esta manera nos vamos a sentir mucho más seguros depositando ahí nuestro capital y que nos esté generando un interés compuesto. Por eso te voy a dejar también una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas, donde te explico todos estos productos de inversión en detalle y te recomiendo que le eches un vistazo y que dediques tiempo aprendiendo, porque aquí es donde tú vas a poder sacarle rentabilidad a las criptomonedas que estés comprando. Tenemos que enterarnos de lo importante que es esto, ya que esta posibilidad es increíble y podemos generar un interés compuesto dentro de la plataforma de Binance, hacer que nuestras criptomonedas crezcan. Y suscríbete al canal si te está sirviendo, me cago en la mar. Vista un poco la parte de Binance Earn y todos los productos, como vemos aquí, farming de liquidez, inversión dual, BNB Vault, staking, etc. Vamos a irnos a la parte de finanzas, donde vamos a ver otros productos que ofrece la plataforma de Binance. En este caso encontramos Binance Visa Card, préstamos de criptos o Binance Pay. No me hace falta decir que ya tengo videotutoriales sobre estos productos en el canal y te recomiendo que le eches un vistazo. Ya no te puedo dejar más videotutoriales aquí arriba en las tarjetas porque YouTube me lo limita a 5 tarjetas por vídeo, pero es importante que aprendas cómo utilizarlo. Básicamente, en la Binance Visa Card podremos pagar en negocios con nuestra tarjeta de Binance. Simplemente tendrás que pedirla y tú, cuando deposites aquí tus criptomonedas, que sepas que puedes realizar pagos en negocios con la Binance Visa Card. También podrás pedir préstamos de criptomonedas para que tú puedas utilizar estos préstamos en la parte de Binance Futures o de Binance Margin Trading, es decir, operar con margen, con apalancamiento, y que de esta manera tú puedas pedir dinero prestado para aumentar, como hemos dicho antes, el riesgo tanto de ganar, pero sobre todo de perder. Así que tenemos que conocer esos riesgos a la hora de operar. La parte de préstamos de criptos tenemos que enterarnos bien, porque siempre hay una letra pequeña que tenemos que entender. Por eso mírate el vídeo del canal, porque lo expliqué muy en detalle. Y básicamente en Binance Pay, para finalizar, podremos enviar y gastar criptomonedas sin ninguna comisión. En la parte de NFTs, que como vemos es nueva, podremos acceder al mercado de NFTs y comprar también NFTs dentro del mercado. Aquí te ponen los términos del mercado, bla bla bla, vamos a aceptarlos y una vez entramos, veremos los NFTs que podremos comprar y también vender. Obviamente nos pone el precio en el que se encuentran estos NFTs, nos pone las colecciones recomendadas y nosotros podremos comprarlas. Por ejemplo, vamos a entrar en una cualquiera, en Dragon Aris Exclusive NFTs, aquí te pone el volumen, ¿vale? Te pone las divisas que aceptan y aquí, cuando tú haces scroll down, vemos los diferentes NFTs, obviamente, de esta colección. Por ejemplo, este NFT de la Isla de Agua tiene un valor de 3.000 euros, que son 10 BNBs. Este es el creador, y si quieres aprender también cómo funciona el mercado de los NFTs dentro de Binance, también mírate el videotutorial que hice en el canal. Obviamente todas estas referencias a videotutoriales te lo voy a dejar en el primer comentario, pero es que cada videotutorial dura unos 10-15 minutos y es un videotutorial muy completo donde te explicamos toda esta sección en detalle. Te recomiendo que le eches un vistazo para aprender cómo comprar y vender NFTs. Lo que yo quiero que te quedes en este vídeo, en este concreto vídeo, es que existe una sección donde nosotros podremos comprar y vender NFTs de una manera fácil y sencilla en la plataforma de Binance. Hemos visto que tendremos primero diferentes billeteras donde podremos almacenar dinero en función de la billetera que vayamos a utilizar, luego podremos depositar nuestro dinero, podemos hacer transferencias de retiro de depósito de criptomonedas y también podremos comprar criptomonedas en el mercado. Podremos invertir las criptomonedas que hayamos comprado en el mercado y existen también otros productos llamados productos derivados, donde encontramos productos de alto riesgo, como puede ser el margen, como puede ser Binance Futures, como pueden ser los tokens apalancados. Finalmente también encontramos un mercado de NFTs donde nosotros podremos comprar o vender estos NFTs en cuestión y realizar un seguimiento. Obviamente tendremos que entender todos estos productos para entender la plataforma de Binance. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.